Buenos días con todos. Mi nombre es Renzo Gutiérrez y este es el primer video de el canal Un Punto de Vista. Y en mi primer video voy a hablar sobre el movimiento de el movimiento de vida cristiana, del cual fui miembro durante algunos años de mi vida, a raíz de su reciente disolución y a raíz de que me puse a leer mucha información y a ver muchos videos sobre la disolución del sodalicio. Y creo que es importante hacerlo para compartir con otras personas que pasaron por lo mismo que yo, más o menos bien o mal, pero es importante una reflexión, es importante una reflexión para entender mejor cómo funciona el movimiento de vida cristiana, el sodalicio de vida cristiana, y estar pues prevenidos, ¿no? Yo lo que recuerdo del movimiento de vida cristiana es que a mí me captaron o me reclutaron cuando tenía 12 años o 13 años aproximadamente, 12 y 13 años, en un retiro en el Colegio La Salle, del cual yo soy exalumno. Y recuerdo que la primera dinámica que tuvimos, la primera pregunta de la primera dinámica era ¿quién soy yo? Y ¿quién soy yo? Es una pregunta muy fuerte siempre, para cualquier persona, porque te hace reflexionar sobre tu situación actual, sobre tu pasado, tu futuro, en general. Te hace pensar sobre lo que estás haciendo, sobre lo que has hecho. Y para un niño, bueno, no un niño, un adolescente de 12 o 13 años, esa pregunta cae como anillo al dedo, porque estás buscando tu identidad, que no la tienes completamente formada a esa edad, pero que sí sientes que la tienes. Y los chicos de esa edad están muy confundidos con muchas cosas, buscan soluciones, buscan respuestas. A veces los papás están, a veces los papás no están. En el caso mío, al menos en algunos temas personales, mis papás no estaban distantes, y uno pues busca respuestas en otros amigos. En ese tiempo no había internet, no había mucha información, YouTube ni nada, ¿no? Y era, pues, en general, era la condición general de casi todos nosotros, ¿no? Vivíamos el Perú de los noventas, post-terrorismo y con una crisis económica fuerte. Entonces, los papás trabajaban mucho, no lo justifico, me parece que uno puede darse el tiempo para compartir con sus hijos un poco más. O sea, fue algo que fue un error de muchos padres en ese tiempo, ¿no? Pero bueno, digamos que eso lo fue aprovechado por el movimiento de vida cristiana para impulsar su crecimiento, para impulsar la captación de nuevos adeptos, de nuevos miembros, y lo hacían muy bien. Recuerdo que el año 91 empecé mis primeras reuniones en lo que le llamaban en ese tipo agrupaciones marianas, y con amigos del colegio, y la pasábamos bien, ¿no? O sea, entre chicos uno la pasa bien en cualquier circunstancia, ¿no? Obviamente uno reza y todo, ¿no? Pero habían cosas que desde un principio me parecieron raras, por decirlo menos, ¿no? Obviamente a esa edad no tienes las herramientas para darte cuenta. Y ese es un tema crítico porque los grupos sectarios como el movimiento de vida cristiana aprovechan esa debilidad de los chicos, esa entre comillas debilidad de no conocer, ¿no? De no tener experiencia, de no tener cómo comparar, de no tener cómo darse cuenta de que hay cosas que están mal, o sea, y hay cosas que están raras también, ¿no? Había cosas que estaban mal y había cosas que estaban raras. Les doy un ejemplo que no he podido, en todos los videos que he escuchado, nadie lo ha mencionado, ¿no? Habían fórmulas que usaba el movimiento de vida cristiana
para su apostolado, ¿no? Para su religiosidad. Por ejemplo, una de las formas era la forma de persignarse. La forma de persignarse, lo voy a repetir tal cual, era así, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean glorificados en todo tiempo y lugar por la Inmaculada Virgen María, que así sea. Amén. La primera vez que escuché eso, la primera vez que lo vi, que incluso que me enseñaron cómo era, me turbé. O sea, dije, ¿qué es esto, no? ¿Dónde me he metido? ¿Esto es una religión, otra religión, un grupo protestante, un grupo cristiano? Pero no, dijeron que era una fórmula del movimiento y que todo el mundo lo usaba y bueno. El movimiento se había llenado de, de artilugios, ¿no? De toda una parafernalia religiosa. Había creado un mundo interno, un mundo paralelo a la Iglesia Católica. Tenía la cruz ancla, con las olas de fondo en que vemos en la imagen a la derecha, a la izquierda, que la verdad que no. O sea, podrían tener toda una exégesis sobre la cruz ancla, pero la verdad que yo no le veo ni pies ni cabeza. Hasta ahora no entiendo cuál es la idea. Seguramente surgió del hecho de que la primera comunidad solamente tenía una casa en San Bartolo, ¿no? En la playa. Entonces lo relacionaron con el mar, con el ancla, y crearon la cruz ancla. Para mí, un aborto de religioso, ¿no? Para ser sincero. Lo mismo que la espada flamígera, que espada flamígera es un invento de Luis Fernando con la M de María y una antorcha sostenida por una mano que tiene una especie de, ¿no? Una manga de terno, ¿no? Una manga de un terno con una camisa, un terno azul con una camisa celeste que es el uniforme de los sodalitas, que lo podemos ver ahí abajo a la izquierda. Y ese es el uniforme formal, y digamos el uniforme informal era una camisa y un pantalón azul. Y atrás tenemos a la Virgen de la Reconciliación, que es la Virgen de Sodalicio, ¿no? Que también es una virgen común y silvestre, es una virgen. O sea, si alguien no lo sabe, si alguien no conoce a la Virgen, la va a identificar como cualquier otra estatua de la Virgen, pero en este caso era la Virgen de Sodalicio. Y tenía todo un lenguaje que habían desarrollado con los años, porque cuando yo caí en el Sodalicio, ya el Sodalicio tenía 20 años de fundado. Entonces ya había todo un camino recorrido. Habían sodalitas que estaban ahí 20 años o por ahí. Y gente pues que le tenía mucha fe a Sodalicio, ¿no? Yo entiendo, la mayoría eran gente buena, la mayoría. Me acuerdo que mi animador se llamaba Luis Cornelio, un tipo que era estudiante de medicina, correctísimo, siempre nos ayudaba en todo, en nuestras dudas, que todo adolescente tiene, ¿no? Un tipo inteligente también. Dicho sea de paso, el tema de la inteligencia no tenía nada que ver con la vinculación, sobre todo con la vinculación radical. Tengo amigos, bueno, tenía amigos, no sé si todavía se consideran mis amigos, pero yo los considero mis amigos, que tenían un CIQ alto. En el Colegio de la Salle nos tomaron exámenes de consciente intelectual y especialmente tres amigos tenían un CIQ de más de 130. De más de 130, o sea, ya casi genios, ¿no? O sea, y no importó, eso no importó para nada. Se vincularon jóvenes a una edad muy vulnerable emocionalmente hablando y algunos están hasta ahora. Y han pasado, no sé, más de 20 años, ¿no? Y, y a mí me da pena por ellos porque yo siento que están en una prisión, ¿no? Hay un libro que se llama justamente La jaula invisible, que habla de un sodalite que habla sobre este tema y es bastante impresionante, ¿no? Cómo es la manipulación en estos grupos sectarios. Tan así, tan así es la manipulación que mucha gente cree que están bien, que siguen bien, que es lo correcto seguir. Cuando este grupo ha nacido de dos tipos que son pedófilos o
o tienen muchas conductas inapropiadas, ¿no? Muchas conductas sexuales inapropiadas, por lo menos. Luis Fernando y Germán. Eh, sin embargo, volviendo al tema del movimiento de vida cristiana, eh, yo siento que, al menos en mi experiencia, me tocó gente buena, me tocó gente con muy buenas intenciones de vivir una vida espiritual grande, pero que lamentablemente cayeron y caímos en un grupo sectario con ideas radicales y con ideas de control, ¿no? Un grupo tremendamente jerarquizado donde Luis Fernando era casi considerado un dios y donde los odálites eran considerados santos, así tal cual. Un grupo tremendamente autoritario donde no podías decir una palabra contraria a las ideas del grupo, donde el que obedece nunca se equivoca, que era otro de los clichés del movimiento de vida cristiana en su inicio, donde había que hacer sacrificios personales por el grupo, comprensibles hasta cierta forma, pero que yo pienso que deberían nacer de la libertad y no de la manipulación. Recuerdo que en las agrupaciones había todo un manual que nosotros teníamos, un manual de formación, seguramente creado por Luis Fernando, que nosotros teníamos que seguir y en el que nos inculcaban ideas, eh, más que nada ideas psicológicas, de conocimiento personal, que ideas cristianas y católicas. Por ejemplo, la misma pregunta del retiro, que empezaba con ¿quién soy yo? Y que luego continuaba con una deconstrucción de la personalidad para darte a entender no lo que tú eres, sino lo que tú no eres. Entonces te intentaba desvincularte de tu personalidad, increíblemente. Eso era su intención. Entre las ideas que recuerdo era, tú no eres tu pasado, ¿no? Y te da toda una lección filosófica, psicológica, científica de que tú no eres tu pasado. Tú no eres tus recuerdos, tú no eres tu cuerpo, tú no eres tu familia, tú no eres tus amigos, tú no eres sentimientos. O sea, tú no eres, prácticamente te vaciaban ahí, ¿no? Y uno dice, bueno, oye, pero alguien me dice eso y yo lo mando a volar. No, pero eran chicos de 12 años, de 13 años, que no tenían mecanismos defensivos y además que estaban en grupo. Entonces, como nadie decía nada, era como que todos estuvieran aceptando. Y claro, esto es algo de todas las semanas, ¿no? Y era un trabajo de hormiga. Y que al final cuando decía muchos, yo calculo que unos 3 o 4 de mi promoción, al final llegaron incluso a ser consagrados, sodalites, lo cual es bastante, porque es un compromiso perpetuo con el sodalicio. Pero bueno, yo quería iniciar este canal con este primer video, esta primera experiencia. Voy a profundizar más en lo que me tocó vivir y en lo que he podido también recibir de otras personas y lo voy a compartir para profundizar en este tema, porque lamentablemente en Perú, cuando se trata de la Iglesia Católica, las familias entregan a sus hijos casi sin pensar, casi sin dudar, casi sin meditar, que podrían estar entregando a sus hijos a un grupo sectario, como es el Movimiento de Vida Cristiana, o a un grupo como el Opus Dei, por ejemplo. Actualmente el sodalicio está totalmente desacreditado, ¿no? Está disuelto, pero no es el único grupo que existe en la Iglesia Católica y no es el único grupo sectario. Yo me animo a pensar que el Opus Dei también lo es, pero el Opus Dei tiene, digamos, otras aristas, ¿no? Que no conozco bien. Yo participé en muchas reuniones del Opus Dei cuando era niño, perdón, cuando era adolescente también, en paralelo con el movimiento.
al final me quedé con el movimiento, pero el Opus Dei tenía características muy similares, ¿no? Muy similares, ¿no? Y bueno, ahora sabemos que el principal representante del Opus Dei en el Perú, Juan Luis Cipriani, ha tenido también comportamientos impropios graves y ha sido retirado como arzobispo de Lima. Entonces, la verdad que no me extrañaría que hubieran más casos, ¿no? De hecho hay casos, no me extrañaría que hubieran casos más sórdidos. Pero bueno, este es el primer video, espero que sea de su interés, me gustaría seguir reflexionando y que esta experiencia, esta experiencia que comparto sirva a gente para estar prevenidos, que les sirva para estar atentos a sus hijos, para estar atentos de cualquier otro grupo católico que se presente como los salvadores de la humanidad, cuando en realidad son grupos sectarios que intentan manipular a todo el mundo, ¿no? Muchas gracias y hasta la próxima.